aldea perdida entre los vastos horizontes de Siberia, donde los inviernos parecen eternos y el silencio es tan denso como la nieve que cubre los tejados, nació un niño marcado por la extrañeza y el misterio. Corría el año de 1869 y Pokrovskoye, con sus casas de madera ennegrecida por el humo, era poco más que un rincón olvidado por el mundo, envuelto en leyendas y supersticiones que se susurraban junto al fuego. El niño recibió el nombre de Grigori Yefimovich, y desde sus primeros pasos despertó en los aldeanos una mezcla de inquietud y fascinación. Había algo en su mirada profunda, algo en su andar desgarbado que no se ajustaba a lo común. Pero entonces, todo era visto a través del cristal de lo sobrenatural. En esas tierras, los presagios y los sueños se mezclaban con la realidad con una facilidad inquietante. Su infancia fue dura, como la de cualquier campesino ruso de la época. Aquel joven alto y huesudo pasaba los días trabajando la tierra helada junto a su padre, cuidando animales, recolectando leña. Sin embargo, pronto se ganó fama de bebedor, de alborotador, de alguien que no temía romper las reglas del pequeño mundo que lo rodeaba. Se decía que podía robar caballos con la misma soltura con la que recitaba una oración. Las mujeres hablaban de su mirada como si fuese un conjuro. Los hombres lo evitaban en los caminos. Había algo inestable en él, algo que parecía buscar desesperadamente una salida. Esa salida llegó un día cualquiera, cuando Grigori, tras un acto de arrepentimiento o de desesperación, no se sabe con certeza, decidió emprender una peregrinación hacia el monasterio de Verjoturi. Allí, en aquel lugar apartado, encontró más que religión. Encontró a los Hlisti, una secta marginal que practicaba ritos extáticos, autopenitencia, cantos interminables que rozaban el trance. Susurros hablaban de bailes nocturnos, de flagelaciones, de estados alterados en busca de la divinidad. Fue allí donde nació la transformación. Rasputín dejó de ser solo Grigori el campesino, para convertirse en algo más, en un stranik, un peregrino errante, alguien que decía tener la gracia de Dios y el don de la profecía. Volvió a su aldea distinto. Había en él una calma nueva, y a la vez una intensidad contenida. Hablaba de visiones, de curaciones, de pecados que podían ser limpiados a través del sufrimiento y la entrega. Su esposa, Praskovia Dubrovina, seguía a su lado, junto a los hijos que habían tenido. Ella aceptaba sin rechistar las largas ausencias, los relatos inquietantes, los murmullos que se tejían a su alrededor. Mientras tanto, en las aldeas cercanas comenzaban a correr rumores. Decían que Rasputín curaba enfermedades, que adivinaba tormentas, que sus palabras provocaban llanto o éxtasis. Algunos lo llamaban santo, otros impostor, pero todos coincidían en algo. Su presencia no dejaba indiferente a nadie. A medida que avanzaban los años, su figura se agrandaba, no en poder, aún, sino en misterio. Sus ropas eran simples, su barba desordenada, pero su voz, grave, lenta, envolvente, podía detener una conversación en seco. Era como si hablara desde otro plano. Atraía seguidores, campesinos, viudas, incluso sacerdotes intrigados por sus palabras. Algunos venían por fe, otros por desesperación. Y él los recibía a todos con la misma mirada profunda, con el mismo tono pausado que no revelaba del todo si hablaba en nombre de Dios o de algo más antiguo. Fue en este punto, en la conjunción entre misticismo y carisma, donde Rasputín sintió un llamado más fuerte. Decía que San Juan de Kronstadt lo esperaba, que su destino no estaba entre los campos de Siberia, sino más allá, en los salones fríos de la capital imperial. San Petersburgo lo llamaba, y como muchas veces en su vida, no se resistió al impulso. Se puso en camino, sin riqueza, sin posesiones, solo con su bastón, sus ropas raídas y una fe que parecía más grande que él mismo. Así, bajo la nevada perpetua del norte, Rasputín se acercaba al corazón del imperio, y con cada paso, con cada noche dormida bajo un cielo sin estrellas, su leyenda crecía en la penumbra. San Petersburgo, la joya de hielo del imperio ruso, lo recibió como a un extraño.
Y sin embargo, no tardó en abrirle sus puertas más ocultas. Era el año 1903. Mientras la ciudad bullía entre el esplendor de los palacios y el rumor de las revueltas, Grigori Rasputín llegó como un viajero venido de otra época. Su aspecto era rudo. Túnicas oscuras, barba larga y sucia, las botas desgastadas por el camino. Pero dondequiera que entraba, el aire parecía detenerse por un instante. Sus ojos, hipnóticos, profundos, casi inhumanos, miraban directo al alma. Su voz, pausada y gutural, hablaba de Dios, del pecado y del perdón, pero con una intensidad que no se aprendía en los libros santos. En los círculos eclesiásticos más abiertos a lo esotérico, comenzó a hacerse un nombre. Algunos sacerdotes, curiosos ante su forma de orar, lo recibían en reuniones discretas. Otros, asombrados por las historias que lo seguían desde Siberia, lo presentaban como un hombre de Dios, un santo errante, pero fueron dos mujeres quienes marcaron su destino en la capital, Militsa y Anastasia, las enigmáticas hermanas de Montenegro, ambas casadas con grandes duques de la familia imperial. Fascinadas por el ocultismo, la teosofía y los ritos orientales, vieron en Rasputín algo más que un predicador. Vieron un canal con lo divino. Lo invitaron a sus salones. Lo escucharon hablar durante horas. A pesar de su lenguaje campesino, su acento fuerte, su falta de modales, había algo en su presencia que era imposible de ignorar. Pronto comenzaron a recomendarlo en las alturas de la nobleza. Lo llamaban profeta, clarividente, sanador del alma. Y así, poco a poco, el campesino de Pokrovskoye caminó por los corredores del poder hasta llegar ante la figura más inaccesible del imperio, la zarina Alejandra Fyodorovna. Ella, mujer profundamente espiritual y ansiosa de respuestas en medio de la incertidumbre, lo recibió con cierta cautela. Pero bastó una conversación, una mirada, tal vez una oración, para que la semilla del vínculo se plantara entre ellos. Rasputín no fue recibido como un sirviente, ni como un invitado más. Fue acogido como un elegido, como alguien que no había llegado por casualidad, sino guiado por el destino. Los encuentros se repitieron. Alejandra quedó impresionada por su serenidad, por su convicción absoluta, por la calma que irradiaba. Y detrás de ella, el zar Nicolás II, más reservado, más racional, observaba con escepticismo, pero también con cierta intriga. Nadie sabía aún hasta dónde llegaría la influencia de aquel hombre extraño que hablaba de visiones y sueños, y que despreciaba el protocolo con la misma naturalidad con la que respiraba. En los mármoles del Palacio Imperial, donde cada palabra era medida y cada gesto observado, comenzó a moverse una figura ajena a todas las normas. Rasputín no encajaba, y sin embargo, estaba allí, observando, esperando, y detrás de su barba oscura y sus ropas de lino, llevaba consigo algo más que fe. Llevaba un destino que no pertenecía ni a santos, ni a reyes, ni siquiera a los hombres. El verdadero giro en su historia llegó cuando la tragedia tocó a la familia imperial de forma directa y dolorosa. El zarevich, el joven Alexei Nikolayevich, heredero del trono de todas las Rusias, sufría en secreto una enfermedad cruel y silenciosa, la hemofilia. Un pequeño golpe podía provocar hemorragias internas devastadoras, y no había médico, ciencia ni medicina capaz de detener el daño. La zarina Alejandra, profundamente religiosa y madre consumida por la angustia, vivía con el temor constante de perder a su hijo. Cada crisis del niño era una noche sin fondo, un abismo de oraciones y desesperación. Fue en uno de esos episodios, cuando todo parecía perdido, que alguien recordó a Rasputín. La zarina, aferrada a la esperanza como quien se aferra al borde de un precipicio, lo mandó llamar. Llegó sin pompa, con su andar silencioso y su mirada imperturbable. Se sentó junto al lecho del niño, oró en voz baja durante horas y susurró palabras que nadie comprendió del todo. La hemorragia se detuvo. El niño descansó. El pánico cedió.
Fue un milagro, dijeron algunos. Otros, más cautos, hablaron de sugestión, de hipnosis, de hierbas con efectos desconocidos. Pero para Alejandra no hubo dudas. Rasputín había sido enviado por Dios para salvar a su hijo, y con él a toda la dinastía Románov. Desde ese momento, el vínculo se volvió inquebrantable. El campesino de Siberia se convirtió en figura central del círculo íntimo de los zares. Su palabra era escuchada con reverencia. Su presencia, invocada en cada momento de crisis. Nicolás II, hombre de temple débil y cada vez más aislado de la realidad, observaba con resignación cómo su esposa confiaba ciegamente en aquel hombre extraño. Aunque al principio dudaba de él, la salud de su hijo era la prioridad suprema. Y mientras Rasputín pudiera obrar sus milagros, lo demás importaba poco. Así fue como, sin portar corona ni uniforme, Rasputín cruzó la frontera invisible entre la periferia del imperio y el corazón palpitante de su poder. Los pasillos del palacio comenzaron a murmurar. Algunos lo llamaban el Salvador del Zarevich. Otros, con miedo y odio, lo apodaban ya el monje loco. Pero el eco de sus pasos, suaves pero seguros, se escuchaba en todas partes. Lo que antes era una presencia ocasional, ahora se había vuelto constante. Asistía a las decisiones, aconsejaba a la zarina, era recibido a cualquier hora. Su influencia no era oficial, pero era total. Y lo más inquietante, parecía que lo sabía. Parecía que disfrutaba el juego silencioso del poder que se mueve sin necesidad de tronos. Mientras tanto, la corte entera comenzaba a observarlo con un creciente temor, porque Rasputín no vivía como un santo. Fuera del palacio, en las calles húmedas de Petrogrado, su nombre se asociaba a escándalos, a borracheras, a orgías y seducciones. Su imagen pública se desdibujaba entre rumores y verdades a medias, pero dentro del palacio, seguía siendo el hombre que salvaba al niño, y eso era suficiente. Por ahora, la sombra de Rasputín, cada vez más densa, se proyectaba ya no solo sobre la familia imperial, sino sobre los cimientos mismos del gobierno ruso. Hacia 1912, su figura había dejado de ser un secreto de pasillos. Era una presencia constante en las decisiones de Estado, sobre todo en aquellas que pasaban por las manos de la zarina Alejandra. Se decía que recomendaba a obispos, que aconsejaba sobre nombramientos de funcionarios, que intervenía en asuntos diplomáticos sin haber leído nunca un documento oficial. La nobleza lo miraba con desprecio contenido. Los ministros lo evitaban con temor. Pero nada parecía alterar su seguridad. Él, el hijo de campesinos siberianos, caminaba por los salones de mármol con la tranquilidad de quien sabe que nadie puede tocarlo. Y era cierto. Su cercanía con Alejandra lo protegía de toda crítica, por severa que fuera. La zarina no escuchaba advertencias, ni rumores, ni denuncias. Veía en él un enviado celestial, un guardián de su hijo, un símbolo viviente de esperanza en tiempos oscuros. A su alrededor, la nobleza se dividía entre los que conspiraban en silencio y los que por cálculo o miedo le ofrecían sonrisas vacías. Pero fuera del palacio, en las calles y en los periódicos, el retrato de Rasputín era otro. Lo llamaban degenerado, brujo, impostor. Las historias sobre sus orgías corrían de boca en boca. Decían que usaba su poder para seducir a damas de la alta sociedad, que enloquecía a las esposas de generales con promesas de salvación y castigos divinos. Su figura se convirtió en un símbolo del desorden moral y del desgobierno. Las caricaturas lo mostraban rodeado de mujeres, con ojos desorbitados y las manos sucias de codicia. La prensa opositora lo convertía cada día en un monstruo más temible. La Iglesia ortodoxa, inquieta por su creciente poder, comenzó a mover piezas. Algunos obispos, como Hermógenes, lo acusaron abiertamente de herejía y de corrupción. Se iniciaron investigaciones, se escribieron informes secretos. Pero una y otra vez, los esfuerzos se estrellaban contra un muro invisible, la voluntad férrea de Alejandra. Nada, ni las denuncias, ni los informes, ni las súplicas de ministros de larga trayectoria, podían sacarlo de su lugar junto al trono,
El primer gran intento por detenerlo llegó en 1914, no con palabras, sino con un cuchillo. Una mujer, Yonia Guseva, seguidora fanática del monje Heliodor, antes aliado de Rasputín, luego su enemigo declarado, lo esperó en las calles de su aldea natal. Cuando lo tuvo cerca, se abalanzó sobre él y le clavó un cuchillo en el estómago, abriéndole una herida profunda y brutal. Rasputín cayó al suelo bañado en sangre. Se pensó que era su fin, pero no lo fue. Contra todo pronóstico, sobrevivió. Su recuperación fue lenta y dolorosa, pero completa. Para Alejandra, esto no fue solo un signo de fortaleza, fue un milagro. Y para el pueblo, el mito creció. Se decía que Rasputín no podía morir, que fuerzas oscuras lo protegían, que era más que un hombre. Él mismo, al volver a caminar, parecía más seguro, más sereno, como quien ha descendido al abismo y ha regresado con nuevos secretos. Ese atentado, lejos de debilitar su influencia, la fortaleció. La zarina, cada vez más aislada y angustiada, se aferró a él con renovada devoción. Nicolás II, ya entonces absorbido por los problemas del imperio y cada vez más ausente de las decisiones domésticas, cedía más y más poder a su esposa. Y Alejandra, movida por el amor a su hijo y la fe en su protector, comenzaba a tomar decisiones que cambiarían el destino de Rusia. Decisiones guiadas, en muchas ocasiones, por las palabras lentas y convincentes del hombre que, desde las sombras, gobernaba sin corona. El estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 terminó por desgarrar el frágil equilibrio que aún sostenía al imperio. Nicolás II, en un gesto de honor y deber, abandonó Petrogrado para tomar el mando directo del ejército en el frente. Aquella decisión, impulsada más por la desesperación que por la estrategia, dejó a la zarina Alejandra como regente de facto en la capital. Y con ella quedó también el verdadero poder en manos de Rasputín. Desde entonces, la gobernanza del imperio pareció trasladarse a la distancia de un hilo telegráfico. Rasputín, aunque no ocupaba cargo oficial alguno, comenzó a enviar instrucciones a la zarina desde su residencia, mensajes dictados por sueños, intuiciones o súbitas revelaciones. Alejandra, convencida de su conexión divina, respondía con obediencia. Las decisiones ya no se tomaban en consejo, ni se basaban en informes. Se hacían según las visiones del Starets, el santo errante de Siberia. Los efectos fueron devastadores. Se inició un desfile grotesco de nombramientos y destituciones. Ministros competentes eran apartados sin explicación. Otros, sin experiencia ni preparación, eran elevados al poder solo por haber recibido el favor o la bendición de Rasputín. Se hablaba del gobierno por telégrafo, un término que encerraba en sí mismo el absurdo de la situación. Un imperio en guerra, en crisis, siendo administrado a través de mensajes enviados desde la habitación de un místico autodidacta. Los niveles de caos dentro del gobierno alcanzaron un punto crítico. Nadie sabía ya quién mandaba ni por cuánto tiempo. Las oficinas se llenaban de rostros nuevos cada semana. La corrupción florecía en la incertidumbre. El pueblo, ya golpeado por el hambre, la miseria y las pérdidas en el frente, comenzó a señalar un culpable. El nombre de Rasputín resonaba con ira en tabernas, en mercados, en los pasillos de la Duma. Se decía que era espía alemán, por sus deseos de paz, que envenenaba a los zares con brujerías, que mantenía a la zarina bajo un hechizo. Se convirtió en el símbolo del desgobierno y de la decadencia. Las caricaturas eran cada vez más violentas. Lo representaban con garras, con ojos brillantes como los de un demonio. Los rumores hablaban de orgías secretas en los salones del palacio, de un círculo de influencia femenina que dominaba a través del deseo y la superstición. En el corazón de Rusia, mientras los soldados morían en trincheras congeladas,
Rasputín parecía bailar entre copas de vino dulce y sombras de escándalo. Y aún así, su poder no disminuía. De hecho, parecía crecer con el escándalo. Porque cada vez que el zarevich enfermaba, Rasputín lograba calmarlo. Cada vez que una crisis se cernía sobre la familia imperial, su presencia traía alivio. No importaban los informes, los consejos, ni las súplicas de políticos desesperados. Alejandra lo escuchaba a él. Y el zar, desde el frente, escribía cartas cada vez más desconectadas de la realidad, dejando a su esposa y al amigo de la familia la pesada tarea de mantener unido un imperio al borde del colapso. El odio hacia Rasputín dejó de ser un murmullo. Era un clamor. Y entre los pasillos oscuros de los palacios, en las casas de nobleza y en los cuartos de oficiales, comenzaba a gestarse un plan. Ya no se trataba de informes ni advertencias. Para muchos, Rasputín no debía ser retirado, debía desaparecer. Por el bien de la monarquía, por la salvación del imperio. Y así, bajo el frío que se espesaba con el invierno de 1916, se comenzó a tejer la conspiración, silenciosa, determinada, mortal. Diciembre de 1916. El invierno envolvía Petrogrado con un manto de silencio espeso, quebrado solo por el crujir del hielo bajo las botas y el susurro constante de una ciudad que, aunque viva, se sentía al borde del colapso. En los salones dorados del poder, la desesperación había alcanzado su punto más alto. La guerra seguía su curso sangriento, el pueblo pasaba hambre, y la figura de Rasputín, omnipresente y fantasmal, era vista ya como el verdadero enemigo dentro de las murallas. Fue entonces cuando se alzó la voz del diputado Vladimir Purishkevich en la Duma imperial. Sus palabras resonaron como una campana rota. El trono está siendo gobernado por fuerzas oscuras. No dijo el nombre, pero todos lo entendieron. Era Rasputín. Y ese discurso, apasionado y temerario, no fue una simple advertencia. Fue una declaración de guerra. En las sombras, lejos de los protocolos y los títulos, 5 figuras se reunieron en secreto. Eran poderosos, nobles, influyentes, pero sobre todo estaban unidos por el odio. El joven y arrogante príncipe Félix Yusupov, heredero de una de las mayores fortunas de Rusia y casado con una sobrina del zar. El gran duque Dmitri Pavlovich, primo de Nicolás II, el ya mencionado Purishkevich, feroz defensor de la monarquía tradicional, el médico Stanislav Lasoviert y el oficial Sergei Suyotin. Juntos, planearon lo que debía ser un acto de salvación, un crimen silencioso, ejecutado con elegancia, que libraría al imperio de la influencia del monje maldito. El lugar elegido fue el Palacio Moika, residencia de los Yusupov, un edificio majestuoso, cubierto de nieve, con sótanos amplios y corredores en los que el eco parecía perderse. Allí, en el corazón del lujo imperial, se preparó una trampa que apelaba no al miedo de Rasputín, sino a sus deseos más humanos, la promesa de conocer a la bella y misteriosa Irina, esposa de Yusupov, quien, en realidad, estaba lejos de la ciudad, y disfrutar de dulces y vino, cosas que jamás rechazaba. La noche del 16 de diciembre, mientras las calles se congelaban bajo un cielo sin luna, Rasputín fue conducido al palacio. Vestía como siempre, túnica oscura, botas altas, el rostro sereno y los ojos llenos de una calma desconcertante. Bajó al sótano sin sospechas. Lo recibieron con vino de Madeira y pasteles decorados con generosidad. Lo que no sabía era que estaban envenenados con cianuro potásico, una dosis suficiente para matar a varios hombres. Rasputín comió, bebió, rió con suavidad y esperó a Irina. Pero nada ocurrió. El veneno no hacía efecto. Pasaban los minutos. Nada, ningún temblor, ninguna señal de agonía, solo su respiración lenta, su conversación pausada, como si no supiera, o no le importara, que estaba destinado a morir esa noche. Yusupov, desesperado y tembloroso, subió por la escalera. Tomó una pistola, regresó al sótano y le disparó en el pecho, a quemarropa.
Rasputín cayó. Yusupov corrió a informar a los otros. Está muerto. Pero el silencio duró poco. Cuando volvió para ver el cuerpo, Rasputín se levantó. Con el rostro ensangrentado, tambaleante pero vivo, avanzó hacia él con los ojos ardientes. Murmuró algo que nadie comprendió y salió por una puerta lateral hacia el patio nevado. Fue entonces que Purishkevich tomó su revólver y lo siguió. Disparó varias veces. Una bala lo alcanzó en la espalda, otra en la cabeza. Rasputín cayó en la nieve. Esta vez parecía que no volvería a levantarse. Su cuerpo, aún tibio, fue arrastrado al interior. Lo golpearon. Lo envolvieron en una lona. Le ataron grilletes y cadenas. Luego, en la madrugada helada del 17 de diciembre, lo arrojaron a las aguas negras del Nevá. Pero incluso en la muerte, Rasputín se resistía a desaparecer por completo. Cuando el río comenzó a deshelar días después, el cuerpo fue encontrado. Su rostro, congelado, tenía los ojos abiertos. Algunos dijeron que la autopsia reveló agua en sus pulmones, que no murió por envenenamiento, ni por los disparos, ni por los golpes, sino ahogado, como si, hasta el último segundo, hubiera estado vivo bajo el hielo, como si ni la muerte quisiera tomarlo fácilmente. El hallazgo del cadáver de Rasputín conmocionó a toda Petrogrado. Aunque la versión oficial fue cuidadosamente contenida, los rumores se filtraron como el agua entre las grietas de una represa vieja. El pueblo hablaba en voz baja de un cuerpo que se resistía a la muerte, de un rostro congelado que parecía aún vigilar con los ojos abiertos. Se decía que cuando fue arrojado al Nevá, seguía respirando, que sus manos estaban desatadas cuando lo encontraron, como si hubiese intentado romper sus cadenas bajo el agua helada. Y esa imagen, la de Rasputín, luchando por vivir incluso en las profundidades del río, se convirtió en la última pieza de su leyenda. Los conspiradores, entretanto, intentaron guardar silencio. Habían actuado sin la aprobación directa del zar, convencidos de que su crimen sería comprendido como un acto patriótico, como un sacrificio por el bien del imperio. Pero el zar Nicolás, al enterarse, no vio en ellos héroes, sino asesinos dentro de su propia familia. El escándalo fue tan grande que el silencio se volvió imposible. El cuerpo, rescatado el 19 de diciembre, fue examinado en secreto, y la noticia de su muerte cruzó toda Rusia con una mezcla de incredulidad, alivio y miedo. Alejandra, devastada, no pudo ocultar su dolor. Había perdido no solo a un amigo, sino a su guía espiritual, al hombre en quien había depositado toda su fe, su angustia, su soledad. Nicolás II, desde el frente, regresó con el rostro marcado por la preocupación. Por un instante, pareció dudar de todo y de todos. La figura de Rasputín, ausente ya, parecía haberse hecho más grande, más pesada. El crimen no había liberado al trono, solo lo había debilitado más. El funeral fue rápido, silencioso, casi clandestino. El 3 de enero de 1917, bajo cielos grises, lo enterraron en los terrenos del palacio de Tsarskoye Seló. Estaban presentes la zarina, sus hijas y algunos pocos fieles. No hubo ceremonia pública, ni lágrimas derramadas al viento. Solo un entierro con la urgencia de quien quiere ocultar un secreto en la tierra antes de que alguien lo reclame. Pero ni siquiera en la tumba encontró descanso. Poco tiempo después, la historia dio su giro final. En febrero de 1917, mientras el invierno aún cubría los tejados, la revolución estalló en las calles de Petrogrado. El pueblo,
Agotado por la guerra, el hambre y la indiferencia del trono, se alzó con una furia que no buscaba ya explicaciones. Nicolás II abdicó. La dinastía Románov, tras siglos de dominio, se desmoronó en cuestión de semanas. El nuevo gobierno provisional, temiendo que la tumba de Rasputín se convirtiera en un lugar de peregrinaje monárquico, ordenó su exhumación inmediata. En marzo, su ataúd fue desenterrado y el cuerpo, según se cuenta, fue arrojado a una pira ardiente. Hay quien dice que, al verse envuelto en llamas, el cadáver se sentó entre los troncos humeantes, como si la vida se negara a dejarlo partir. Pero tal vez solo fue el calor que contrajo los tendones, o tal vez no. Las cenizas de Rasputín fueron dispersadas, su nombre prohibido, su recuerdo silenciado. Y sin embargo, hasta hoy, su sombra sigue viva en la historia, porque Rasputín no fue solo un hombre, ni solo un mito. Fue el susurro en los pasillos, la figura en la penumbra, el rostro que miraba sin parpadear desde el borde de lo inexplicable. Y en las noches largas de Rusia, cuando el viento sopla desde el este y la nieve cubre el mundo, aún se murmura su nombre como quien nombra algo que no quiere volver, pero que nunca se ha ido del todo.